Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se Bien, escucha el todo audio tranqui, por suerte. ¿Se escucha el audio de música? Se escucha, se escucha. Bien, era una de las cosas que quería probar. Perfecto. No vamos a hacer ningún recital, pero es un recurso más. Estaba linda la guitarrita. ¿Sigue o no? Sigue, sigue. Ah, bien. Matizamos un poco la espera. Perfecto. ¿Cómo andan las cosas? Bien, todo muy, muy raro ahí con el tema de la empresa y demás, así que un poco a la corrida, la gente muy, muy loca. Sí, Es normal. sí, un momento muy difícil, la verdad. Con cosas nuevas cada día y para acomodarse cada día de una manera nueva, en realidad. Sí, así es, hay que ver cómo nos adaptamos a lo que viene. Gerardo, bueno, yo estoy acá con mi hermana, Ah, vivimos bien, en el mismo edificio, así que por suerte también perfecto. nos movemos, nos podemos juntar. Así que Bueno, nada, para que no haya retorno en el audio y demás, vamos a estar los dos en mi computadora. bueno, perfecto. ¿Cómo no? Hola Yamila, un gusto. Hola, ¿cómo va? Un ¿Cómo estás? gusto. Bienvenida. Bien. No, porque Pues viste, hoy me pasaron el Zoom, pero como estamos juntos, no se va a escuchar bien. así escuchan bien, tienen buen audio. Ah, Así sí, así estamos escuchando así bien. mejor. Si estamos Bueno, los dos cerca, es como que hace el retorno, se escucha lo que habla y se repite en el otro, es medio compliquete. Así que nada, lo hacemos de esta forma. bueno, bárbaro. Dale. Ahora, unos minutos que terminen de sumarse, vamos a hacer una rondita breve de presentaciones. Yamila, de nuevo, para compartir Dale, que te sumas. Hola Gerardo, gracias. buenas tardes. Hola Agostina, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal Hola. Gerardo? Bien, bien, ¿ustedes? Hago una pregunta. Haga. Bien, tengo una guitarra sonando, no sé si es de Sí, la eso yo, reunión. No yo soy también tengo yo una el que guitarra. toca. Podría mentirles y decirles que estoy tocando unos temas mientras charlo con ustedes. Total, no, no me están Qué viendo. bien, profe, qué bien, Lo que va a ocurrir seguro es que cuando prenda el video dejé la guitarra. Que no Ah, puedo puede hacer dos ser. cosas al mismo tiempo. Pero sí, Ah, porque se la idea escucha era, más fuerte la guitarra que tu voz. bueno, buen dato. Vamos a bajar un poquito el volumen. Sí, Vamos a bajar un poquito el volumen. ahí está en cero. Bueno, ya la paramos, así charlamos de lo nuestro, mientras se siguen sumando. Bien. Nos están faltando algunos colegas participantes. Bueno, han recibido todos ok el material, los correos con los archivos, ¿sí? Sí. Sí, Bueno, perfecto. bueno, Perfecto. ¿Hay algunas dudas? Bueno, seguramente. Ahora vamos a dar tiempo para charlarlas. eh, ¿Querés ir haciendo, Gerardo? Si no sirve voy ahora a... sin mirar el material en detalle, pero si algo general, vamos charlando y después entramos más en detalle, si te parece. En general, dale, en general lo que me quedó de la semana pasada, Sí, que incluso, bueno, no sé, ahí lo había estado investigando, después con el transcurso de la semana se quedó. Pero es la cuestión de los costos indirectos. sí. eh, Como que a mí no me hace un poco de ruido la cuestión de el prorrateo del costo indirecto. O sea, Mm, más del tipo de costo indirecto que vimos, yo lo veo más bien como un costo fijo. Un poco más Entonces, fuerte acá.
puede ser un costo indirecto del tipo fijo, entonces Sí, por ahí yo no lo prorratearía, digamos, pero bueno, no sé, después entiendo que cuando lleguemos a lo que es punto de equilibrio me voy a aclarar un poco más las ideas, o no sé. claro. Hola Pablo Gamba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es así, Gerardo. Es un buen punto para que después analicemos a ver hasta dónde es oportuno y para qué situación conviene hacer algún tipo de prorrateo de esos gastos indirectos o no. Pero eso es parte de Ujú. la conversación, así que es muy buena tu, tu Está planteo bien. ¿Sabes por qué para dejar también me quedé pendiente. pensando? Sí, Sí, te escucho. me quedé pensando porque digo, según el criterio, vamos a suponer que tomamos cualquiera de esos 4 criterios o que tengo otro indicador con el cual puedo prorratear costo indirecto, que es lo que hablamos la semana pasada. De una u otra manera yo estoy penalizando mi producto versus el de la competencia y capaz que yo estoy cargando más costo que mi competencia y mi competencia me está ganando en precio por una cuestión de que yo sobrecargué mis costos por cómo prorrateé mi costo indirecto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo, no sé, a lo mejor yo lo pienso de esta forma, lo compenso con volumen de venta. Si vendo más, compenso lo fijo con volumen de venta, digamos, el concepto de contribución marginal versus costo fijo, bueno, y toda la cuestión esa, ¿no? Claro, Lo pensaba por ese lado, me sí, quedó. Después cada uno puede hacer lo que quiera con sí, su costo indirecto, lo puede prorratear, ¿no? Bueno, pero yo lo pienso más de ese lado. está muy Es bien. decir, si yo tengo un producto que tiene de costo 90 pesos, como era el costo variable que teníamos ese que vimos en el ejemplo, y le cargo un margen de un 20% arriba, probablemente venda más volumen que mi competencia que si lo tiene de costo a 130 y pico. Bueno, permitime que te vuelva a decir que esa es un muy buen punto para hacer un ping-pong, digamos, sobre sus Ujú. virtudes o limitaciones de este modelo de costeo, Seguro. pero vamos a rebobinarlo un poquito ahora en el primer tramo de lo que hicimos el otro día, porque de paso le cuento, hay una participante nueva que es Yamila, aunque en el listado ustedes ven a Máximo, es la hermana de Máximo que está participando junto con él. Ahí están ambos. Así que Bueno. vamos a aprovechar, pero no solo por ella, sino para hilvanar de nuevo los temas charlados el miércoles pasado, los actualizamos, profundizamos un poco ese modelo de costeo, llegamos a algunas dudas, objeciones como esta que vos estás planteando, por qué no hacerlo de Ujú. otra forma o para qué sirve este modelo, y ahí Bien. seguramente vamos a encontrar buenos puntos de conversación, Gerardo, pero está muy bueno lo que planteás. Genial. Solamente esperaba unos minutos más si se sumaban algunos del resto de la gente que estaba este, llegando sobre el filo del horario porque empezaban las actividades normales. Ese era un poco el motivo del cambio de horario. Que de paso, si lo ven bien, lo Yo, mantendríamos yo, para no la tengo, semana que viene. yo no tengo problema. Hoy entra a las 12 de la noche, así que no tengo Ah, ningún bueno, problema. creo que vamos a terminar antes. Vamos a intentar terminar antes. Vamos a entender. Eh, Sí, por las dudas les voy así que contando, así ya no se nos alarga tanto. Como sabemos, en este uso de la plataforma Zoom, en esta versión tenemos en principio 40 minutos de duración y se podría interrumpir. Entonces, si se interrumpe, a veces lo perdonan y seguimos. Igualmente seguiremos unos minutos más, pero 40 si se corta, o 45 máximo, por ahí. Hacemos un parate de 10 minutitos, ¿sí? Y volvemos a retomar 10 minutos después sobre la misma conexión, que la podemos retomar por segunda vez, ¿ok? Aviso para que perfecto. después no nos corra, pero vamos ya entrando en temas, ¿ok? Bien. Voy a apagar la cámara así no consumo tanto Como les parezca, a mí me parece datos. bárbaro verlos, eso queda a comodidad de ustedes sin ningún problema. Bueno, Bueno, hagamos una brevísima presentación de los que están en línea, por favor, para Yamila, y la invitamos a Yamila también que se presente. Gerardo, ya que estabas en conversación, ¿te querés presentar muy brevemente para compartir con Yamila dale, que se suma hoy? dale. Bueno, mi nombre es Gerardo Capela, soy ingeniero industrial hace muy poquito días, pues presenté mi tesis el lunes pasado. Ah, felicitaciones. Eh, y
Bueno, muchas gracias. Y estamos, bueno, yo estoy trabajando actualmente en lo que es programación de PLC, pero digamos, un poco refrescar lo de la facultad, esto de costos, que siempre es interesante, y bueno, tal vez hay algún comercio acá por la familia que puedo llegar a aplicar alguna de estas técnicas. Perfecto, gracias. Junto con Máximo, entonces, Yamila, por favor, si sos tan amable de presentarte brevemente para compartir con Bueno, el mi grupo. nombre es Yamila Geminelli, soy la hermana de Máximo. Actualmente somos directores de la empresa familiar de inyección de plásticos. Yo estoy más que nada en la parte comercial y un poco de recursos humanos. La verdad que de costos es esto, mi conocimiento, pero participo mucho y obviamente escucho mucho en la diaria con Máximo y demás trabajadores de la empresa, entonces cuando él me comentó la semana pasada un poco el curso, me había parecido interesante poder sumarme. Así Perfecto. que es eso. Muy bien. Y antes que termine, Yami, felicitaciones, Gerardo. Ah, sí, por- felicitaciones. ¿Por qué? Ah, Muchas Gerardo gracias, Riva. Ah, perdón. Gerardo Gerardo. Capela. Claro. Sí, Somos señor. todos. Eso no ocurre Gracias. muy de vez en No, cuando, así que es muy meritorio. Aparte, me recibí por Zoom, acá en mi casa, acá en el lugar donde estoy sentado, digamos. Mirá, Pero qué bueno, muy grande. bueno. Sí, señor. ¿en Muy qué, bueno. en qué universidad? En la UNR, ahí Mirá qué bueno. donde Ah, pero no te acá conocí en la Pastarutti es UNR. profe. No, yo Costo lo hice con el grupo hace muchos años, Gerardo, que hice Costos. Lo hice con el grupo de contadores. Sí, con la otra comisión, claro. Sí, Bien, bien. con Russo Y Rubén Fernández. y Fernández. Sí, Sí. señor. Pero bueno, alguna vez te he cruzado en la escuela así, Mira, de ir, no sé, bueno, alguna consulta en Feraboli tal vez, y nos hemos sí. cruzado. Sí, sí. Bueno. A propósito de eso, te iba a decir, sin saber que eras de la UNR, que sí, que dentro de 10 días me toca también ahí una evaluación en plataforma Ah, de dos chicas que se van a graduar, tal cual, presentan el proyecto ah, final y bueno, se comparte esto. sí, Gracias, sí. Gerardo. Pablo Gamba, No, gracias a brevemente, si te ustedes. podés presentar para compartir con Yamila, que se sumó hoy, Yamila por favor. y el resto de los compañeros, mi nombre es Pablo Gamba, soy ingeniero industrial como el colega acá Gerardo y como el actual ingeniero también tocayo de Gerardo, así que felicitaciones. Yo soy de Cruz Alta, provincia de Córdoba, y me dedico a la parte de procesos productivos. Y bueno, Gerardo Capela, creo que haberte cruzado alguna vez por la facultad. Me suena tu nombre, no sé la parte física, pero tu nombre me suena. Es probable que Sí, me haya... puede ser, puede ser. Así Puede que ser porque yo me duré en graduarme, sería. Pero la sí. verdad que también me llevó mi tiempo porque hice toda mi carrera trabajando y me hice la... Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo. Por favor. Agostina, por favor, ¿te podés compartir tu presentación breve, si sos tan amable? Hola, hola gente, soy Agostina, estudié Administración de Empresas y me recibí en el 2016. Vi una parte de costos, no al nivel que vamos a manejar acá, medio por arriba, y me acuerdo un poco de lo que vi. Actualmente trabajo con David, él, bueno, es ingeniero industrial, también estudié una parte de mecánica, y o sea, yo le quiero ayudar en la parte de costos en los trabajos que hace él. Porque actualmente no tenemos ningún sistema de costos como generado o para aplicar. No estamos haciendo nada de costos. Bien, Así que perfecto. bueno, vamos a ver cómo me resulta esto. Buenísimo. Gracias, Agostina. Bueno, entramos en tema. Perdón, vienen rezagados el resto, pero bueno, se irán sumando. Yo voy a compartir pantalla entonces con una parte del material que trabajamos la semana pasada
y revisamos un poco algunas ideas, sí, por favor. Básicamente lo que charlamos el otro día fue, voy a lo concreto, nos propusimos una estructura de costeo genérica, que después tendrá sus objeciones o sus limitaciones, pero que es la primera guía que nos proponemos usar para aplicar al modelo de costeo que a su vez tenemos en un caso de análisis con números, con datos concretos que estuvimos planteando la semana pasada y ustedes podrían avanzar, que se va a reflejar en esta estructura. Es decir, básicamente estamos dándole la... Quería tomar un fibrón un segundo. Estamos dándole esta estructura donde hay un primer nivel de costos que van a ser entre materias primas, trabajos de terceros, envases si los hubiera, y la mano de obra directa, lo que compone el costo primo, ¿sí? Un primer subtotal de costo que podemos identificar en el costo primo. Y luego nos queda lo que no es tan directamente asignable a la unidad de producto, que suelen ser gastos indirectos, ¿por qué no también fijos muchos de ellos, o casi todos? Después charlaremos esa disquisición. Y donde nos proponíamos, bueno, de qué manera ese gasto indirecto fabril, que tiene que ver con toda la estructura de producción que hay en la fábrica, vinculada a personal indirecto, a máquinas, a infraestructura productiva, podemos asignarla a la unidad de producto. Luego, ¿qué hacemos con la estructura de gastos indirectos de administración, de comercialización? Y por último, lo financiero. Este sería el menú de lo que nos proponíamos aplicar. Y vimos un ejemplo, con unos números, de una posible idea de cómo aplicar el costeo, digamos, la distribución de gastos indirectos, porque el costo primo, volvemos al anterior, el costo primo, perdón, el costo primo se aplica directamente sobre la unidad de producto, pero el gasto indirecto tenemos que buscar algún criterio en principio, siguiendo esa estructura de cómo aplicarlo. Entonces acá habíamos visto, en este ejemplo de números inventados, digamos, que había al menos 4 posibilidades, y puede haber algunas más para distribuir esos gastos indirectos, ¿ok? De esa forma nos proponíamos costear cada unidad con algún criterio de distribución de gastos, ¿ok? De gastos indirectos, volviendo a la estructura esta que estaba presentando en pantalla. ¿Hasta ahí vamos rebobinando genéricamente la cosa? ¿Alguna, más allá de lo que planteaba Gerardo hace unos minutos, alguna duda general sobre esta estructura de costeo, sobre este modelo de interpretación, me refiero, de que no esté claro por qué está planteado así? ¿Están viendo la gráfica, ¿no es cierto?, en pantalla. Sí, sí. Sí. Todo ok. Bueno. Entonces ahora, Perfecto. si les parece genéricamente claro, lo que volvemos a tomar es el ejemplo que a lo largo de esta reunión de hoy y la próxima vamos a usar casi permanentemente, tomándolo como caso de aplicación para justamente llevar el hilo de este modelo. Después probablemente, seguro, vamos a plantear otro esquema de costeo, pero con números concretos y con un análisis que vamos a compartir para ir avanzando. Si refrescamos ahora el ejemplo, que ahora lo voy a poner en pantalla también, nos vamos a encontrar con que ese caso de la empresa nos da ya información lista sobre las materias primas. Es decir, el dato de materias primas no hay que recalcular nada, sino que es un dato brindado. También los trabajos de tercero y en los envases. Lo que sí teníamos que trabajar esta semana, yo lo dejé planteado, es el costo de la mano de obra directa, es decir, de aquel personal productivo que va a trabajar sobre la línea de producción, sobre el proceso que fuera, ¿sí? Este era un poco el paso inicial que estábamos dando para poder llegar a lo que según este esquema sería el costo primo de cada uno de los 3 productos. Recuerdan que teníamos 3 productos ahí en la guía de la empresa. Únicos 3 productos que hace la empresa. Es decir, todo este modelo del caso aplicado se refiere a el caso de esta empresa metalúrgica que tiene 3 únicos productos.
que genéricamente uno puede después simplificarlo en una familia de productos, porque obviamente podrán existir muchos más, pero es una manera de agrupar familias homogéneas y poder llegar a un costeo tipo o algún valor promedio. Paso siguiente, si llegamos al costo primo, que ahora lo vamos a repasar juntos, nos quedaría la etapa siguiente, que es qué hacemos con la carga fabril, es decir, con la parte indirecta de producción, cómo la distribuimos, seguramente usando alguno de esos 4 criterios que recién veíamos en la planilla, para llegar a lo que puede ser el costo de producción de esas 3 unidades, ¿de acuerdo? Hasta ahí estábamos, ¿sí? Entonces, Sí, sí. si les parece bien, vamos al caso, a los números del ejemplo, que aquí están. Y este ejemplo, bueno, quería ponerlo, ahí estamos. Este ejemplo tenía rápidamente un conjunto de personas directas trabajando en la línea, 12 operarios, personal administrativo, depósito, supervisor. Lo hago rapidito porque ya lo habíamos compartido el otro día. Datos del valor hora para un grupo de operarios no calificados, para otros que son calificados. Es decir, en total los 12 operarios de producción tendríamos 2 categorías diferentes. Hay un auxiliar de depósito que trabaja 50% para producción y 50% para despacho, supervisor, administrador, en fin, una serie de datos completos sobre el personal jerárquico, digamos, de mandos medio y operativo, algunos datos de consumo y de gastos indirectos que después se amplían en otra planilla, y los datos de inversión o de valor, digamos, que tendría el equipamiento de máquinas productivas, de equipamiento en administración, de rodados, de edificios. Sin duda que estos valores van a tener que aplicarse para determinar qué cosa. Hablando de valores de equipos de producción o de administración. ¿Para qué sirven estos valores de referencia? Para darle, Las amortizaciones. validez a qué. ¿Qué concepto se asocia con el valor de un bien puesto en producción o en administración? A las amortizaciones. Claro, claro. ¿Qué son las amortizaciones? Para dejarlo como presentación. No es necesariamente el criterio contable, que tiene una serie de reglas y normativas muy claras desde el punto de vista impositivo, pero se refiere también a la idea de que pierde valor un bien por su uso. Naturalmente, una máquina que está en producción se pone en producción nueva y a lo largo de una serie de años pierde su capacidad productiva. Por más que funcione, hay una pérdida del valor que en definitiva es un esfuerzo o un recurso. Recuerden que siempre que hablamos de un costo estamos poniendo un recurso en juego, sea capital, sea un equipo, sea una materia prima, sea el personal que dedica su tiempo en la tarea. Entonces el recurso invertido a lo largo de un tiempo perdió un valor, es decir, la empresa gastó o perdió una proporción de ese valor que sin duda tendrá que recuperarlo en su actividad cotidiana y habitual, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Porque si no, a lo largo de ese tiempo, si no lo tuvo en cuenta a propósito, no lo quiso tener en cuenta nunca, con lo que se va a encontrar es que la vida útil de ese bien en algún momento o deja de funcionar o no está en la capacidad productiva que debería tener o que tenía al principio, y eso sin duda afecta al mantenimiento de la competitividad y de la capacidad productiva. Entonces, de alguna manera habrá que asociar ese esfuerzo de inversión a un concepto que sencillamente es la amortización, que es una manera de aplicar algo de ese esfuerzo en lo que representa la pérdida de valor. ¿Se entiende esa idea sin entrarla en exquisiteces? Pero digamos, tenemos que trasladar eso como un costo. La diferencia es que no lo estamos pagando mensualmente en sí. Si estamos pagando un crédito es otra cosa independiente, pero podremos haberla comprado con recursos propios de contado, y sin embargo, sea de una manera o de otra, habría que tener en cuenta, en algún sentido, ese esfuerzo y esa pérdida de valor que a lo largo de un tiempo ese bien incurre o produce, ¿de acuerdo? ¿Está el punto? Volveremos sobre esto, pero quería dejarlo ahí enunciado. En un rodado es mucho más claro ver el ejemplo, pero es lo mismo. Un rodado nuevo, 0 kilómetros, y una capacidad de prestaciones y de utilidad determinada, y a lo largo de 5 años o 10 años seguirá funcionando con un buen mantenimiento,
pero ha perdido cierta capacidad de prestación, y esa pérdida de valor será la que tendría que la empresa en su actividad normal intentar recuperar para poder mantener, para poder volver a los 5 años o a los 8 cuando sea oportuno, incorporar otro rodado que estuviera en condiciones similares a la anterior de prestar el servicio. ¿Se entiende la idea? Bien, después tenemos información de los 3 productos, sus precios de venta, un volumen de actividad. Decíamos que este ejemplo, como ejemplo de costeo, va a tener una referencia clara a un volumen de actividad. Y ahí decías vos, Gerardo, temprano, claro, si yo crezco en el volumen, habrá un movimiento de estos costos estimados. Y sí, por eso esto en parte está más claro cuando uno refiere un nivel de actividad determinado. Nivel de actividad que se vincula a una cantidad de unidades, a un volumen de producción, ¿no es cierto? Entonces esto representa una facturación mensual de los 3 productos y de los 3 en su conjunto total. Y acá ya aparecen los datos primarios, o los que van a integrar el costo primo en buena parte, que son materias primas, envase, embalaje, trabajos de terceros. Solo que los envases tengan en cuenta dividido en 6 unidades. Y la cantidad de horas hombres por unidad de producto, que este es un dato clave e importante, no menor, que conviene para este esquema que la empresa pueda estimar o tener alguna referencia, es decir, los tiempos de producción de los principales productos, de las familias de productos, porque seguramente estas horas de trabajo o minutos, lo que ocurra, en una inyección serán minutos de máquina, lo que sea, o segundos. Ese tiempo de producción seguramente será un parámetro de referencia para aplicar a los productos con un valor hora según el insumo de horas de producción que recurra. No es lo mismo un producto en el que yo involucre 10 horas de trabajo, 10 horas hombres, que un producto en el que tenga que dedicarle 2 horas de trabajo habituales. Obviamente eso tendrá que tener una correlación en el costo que implica, aunque el valor de la hora para ambos sea el mismo, la cantidad de horas, el recurso que aplica es diferente, ¿sí? Bueno, esta es la información de partida. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuéntenme si pudieron por su cuenta resolver esta primera planilla que avanza en la cantidad de horas de trabajo. Y de cualquier manera la compartimos en la resolución, porque la dinámica también a distancia no nos da demasiado margen de maniobras, pero me gustaría compartirle y que ustedes me digan si tienen duda de cómo la resolvieron, aunque recibieron la hoja siguiente resuelta, y yo proponía que primero intenten avanzarla y después cotejen con la resolución. Compartimos la resolución directamente para ver, y sobre la resolución que compartamos me dicen si hay alguna duda o algún planteo diferente. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, Sí, no hay Gerardo, Dale. a mí me surgió una, no duda, pero voy a poner la cámara. Fue en la parte de las horas hombres que dice horas hombres requeridas, creo. A ver. Mano de obra directa recuperada por mes. Digo, eso está bueno y sí, creo que es así cuando yo proyecto y tengo un estimado tanto de producción o de venta o trabajo con un presupuesto. En el caso de que no trabajemos con presupuestos, digo, ¿cómo haría en ese caso? ¿Tomaría un promedio, un estimativo? Después el valor va a ser arriba, abajo. Bueno, no sé ahí si está. me explico. Sí, claro que sí. Es el punto clave de este cálculo. A ver, lo repasamos brevemente y llegamos al punto de abajo donde está esa duda tuya. Porque este modelo plantea entonces prorratear en el año, por un lado, la cantidad de días promedio que hay por mes, porque hay meses que tenemos vacaciones, otros que no, un mes que tenemos más feriados, otros que no. Entonces, en definitiva, inactividades o inasistencia, ausentismo. Esto nos termina de dar un promedio de días hábiles por mes, días laborables, ¿ok? Agregado a eso, la jornada horaria neta, que en este caso esta gente tiene las 44 horas semanales, como suele estar en el convenio metalúrgico, tiene
tiempos de descanso normales y ordinarios de media hora para almuerzo, merienda y otros 18 minutos que redondean fracciones de hora para que queden 8 horas netas productivas, 8 horas netas por día productivas en este promedio de días en el mes, en un mes tipo, independientemente que estemos en agosto, septiembre o marzo, quiere decir que esta empresa contaría con estos 12 operarios de 8 horas netas productivas diarias por los días promedios en el mes, independientemente de cuál fuera el mes. Esta empresa contaría con 1.712 horas disponibles productivas, ¿sí? Esto tiene que ver con su plantilla de producción directa. Estamos hablando siempre de mano de obra directa, ¿ok? Los 12 operarios de producción que están volcados en la tarea. Ahora bien, ese dato podría ser un promedio estable que solamente se afectaría cuando la plantilla cambie. Si en vez de 12 operarios hubiera 13 o 11 o 10 o 15, cambiaría la masa de horas que habría disponible. Pero este valor sería promedio del año. Entonces, como hay, ya sabemos, meses de vacaciones que cae notablemente, esto es muy seguro que otros meses sea mayor porque estamos compensando las horas disponibles de un mes con lo de otro. Esto es para tener un valor de horas disponibles promedio. Siguiendo este análisis, y ahí vamos al punto que decía Máximo, tenemos una hipótesis de actividad, que esta empresa proyectó, recordemos, en la hoja 1, un volumen de producción de estas cantidades de unidades, ¿recuerdan? 170, 160 y 125 unidades de cada uno de los 3 productos. Si cada uno de esos 3 productos los asociamos con las horas de trabajo estimadas, no vamos a decir estándares porque es muy difícil que sean estándares, pero con los tiempos de proceso estimados, este volumen de unidades, esta cantidad de unidades de cada uno, con el volumen de horas estimadas de cada uno, nos daría ese valor de horas recuperadas, o como las quieran llamar, que estarían aplicadas a ese volumen de actividad. Hasta ahí llegamos. Es decir, estas 1.670 horas están representando el conjunto de horas que yo tendría comprometidas de acuerdo a ese nivel de actividad y de producción. ¿Ok? Que es un presupuesto, como bien decía Máximo recién. Es un presupuesto de actividad. ¿Para qué sirve referir esto? Porque en realidad, si nosotros a esta cantidad de horas, ¿para qué sirve una o la otra? Para asociarla a la masa salarial que se paga en el mes, promedio. Entonces, si la masa salarial que se paga es tal monto, y tengo todas estas horas disponibles productivas, tengo el valor de la hora hombre directa. La pregunta sería, ¿qué pasa si esa masa salarial, después vemos el monto, pero vamos a suponer que fuera 1.000.000 de pesos al mes, por decir cualquier cosa, si ese 1.000.000 de pesos al mes de masa salarial lo aplico, lo prorrateo sobre las horas productivas disponibles o sobre las horas recuperadas? ¿Qué significa una cosa o la otra? Es la misma pregunta que vos hacías, Máximo, a lo mejor dada vuelta, pero ¿qué significaría una cosa o la otra o qué ventaja tiene hacer una cosa o la otra? Si nosotros aplicamos la masa salarial, sobre la cual no hay discusión, es lo que se paga por convenios, con todas las cargas sociales, con todo lo que corresponda, prorrateado en el año, ¿no es cierto? Porque hay un mes que pagamos más por vacaciones, aguinaldos, pero es el monto promedio de masa salarial por mes. Si ese monto lo prorrateamos sobre las horas disponibles, vamos a tener un valor de hora, entre comillas, estable, que solamente se va a mover cuando cambie el valor hora de convenio, o como dijimos antes, tal vez si cambia la plantilla se va a mover en proporción, o sea que el valor hora ahí va a estar dado como una referencia más estable. Bien. Ahora bien, ese aspecto no tendríamos duda si lo aplicamos sobre ese valor. Hasta ahí no tuvimos en cuenta el nivel de actividad. Es decir, ese valor de la hora dará, no sé, 200 pesos por hora, supongamos, que dé, por inventar algo, que dé 200 pesos por hora. Ese valor no va a tener en cuenta qué volumen de actividad tenemos y qué capacidad productiva estamos utilizando, ¿está claro? No hace referencia al volumen. Entonces, si después nuestro volumen de producción, nuestro presupuesto de trabajo, es inferior a esta disponibilidad, de alguna manera, como en este ejemplo, las horas 1.670, ¿está claro de dónde salen estas 1.670 horas? El total de las horas que comprometemos con el volumen de los 3 productos. ¿Me siguen? Sí. Pablo, Agostina. Sí. Bien, bárbaro. Entonces,
decía que al ser, en este ejemplo, al ser inferior estas horas aplicadas en los productos, yo estoy pagando la misma masa salarial en el mes en total y estoy utilizando menos horas de las disponibles. Hay como una pérdida en esta diferencia. Hay un conjunto de horas que, entre comillas, no estoy volcando a unidades de productos. No tiene que ver con una improductividad en sí. En este caso tendría que ver con un presupuesto de ventas, por ejemplo. ¿No es cierto? Se ventas proyecta esas cantidades, me insumen esta cantidad de horas en total y mi masa salarial está por otro lado. Entonces habrá que ver un camino, sería que a este valor de 200 pesos, que ya sabemos cómo lo calculamos, le tendremos, no al valor hora, pero en alguna cuenta de gastos mensuales o de pérdida, tendremos que incorporar esa diferencia de costo que no estamos recuperando en los productos que vendemos. ¿Se entiende? Porque los productos que vamos a vender nos van a permitir recuperar solamente 1.670 horas. Y en este caso la diferencia, que son 42 horas, nos van a quedar perdidas de algún lado y no están adentro de estos 200 pesos. ¿Me siguen? Ese es un camino. Completo el otro y escucho las dudas porque puede dar para bastante. El otro camino es que la misma masa salarial que pago en el mes promedio, en vez de dividirla por las 1.712 horas, la divida por 1.670 horas. En este caso, como estas son un número menor de horas, es esperable que este valor hora sea levemente superior, supongamos, ¿no es cierto? Pongámosle por inventar 210 pesos. ¿Sí? En este caso, ¿qué están cubriendo estos 210 pesos la hora en vez de los 200? Están cubriendo las horas que efectivamente vamos a vender en los productos presupuestados. Entonces, ya cuando costeamos el producto A, el B o el C, ese producto ya tiene en cuenta ese nivel de actividad determinado. Entonces, claro que un nivel de actividad, si fluctúa mucho todos los meses, nos deja mal parado al mes siguiente. Entonces, esto debería ser un nivel promedio de actividad o de ventas suficientemente confiable, por lo menos para sostener algunos meses. Y si no, tendré que trabajar con las horas disponibles y ver qué pasa con esa diferencia. Si esta diferencia de horas claramente fuera muy notoria, es decir, si acá en vez de 1.670 horas tuviéramos 1.000 horas nada más, u 800, ¿qué estamos diciendo? Que tendremos un nivel de actividad cercano al 50% de la capacidad productiva. Estamos produciendo y vendiendo el 50% de las posibilidades de producción que tenemos. Entonces, si yo costeo la hora sobre esa masa, supongamos que ahí en vez de 1.600 tuviera 800 horas, es esperable que este valor hora, ¿qué pasa con el valor hora acá? Se duplique, ¿cierto? Porque estoy prorrateando la misma masa salarial sobre la mitad de hora, así que el valor hora me termine dando 400 pesos. Es obvio que ese recurso ahí no funcionaría, porque nos sacaría de mercado, absolutamente, y estaríamos entrando en una espiral de costo sobre costo que no funciona. O sea, esto tendría sentido, lo que acabo de decir, de prorratear sobre las recuperadas, cuando esta diferencia es pequeña y una manera de ajustar la diferencia en un solo paso. Si ya cargué esa diferencia de presupuesto versus las disponibles. Pero si la diferencia es muy grande, el problema es grande, obviamente, como puede pasar en los próximos meses, ya está pasando con un nivel de actividad mínimo, esto no va a resolver el punto, porque si salimos a vender a 400 pesos la hora, no competimos con nadie, y lo que logramos es que el nivel de actividad, en vez de utilizar 800 horas, empecemos a usar 200 horas, y nos hundimos solo en el pantano. ¿Se entiende que ahí el recurso está limitado? ¿Está clara esta diferencia, Máximo, que planteabas? ¿Se entiende? ¿O está muy...? Sí, está claro. Está la idea. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que propone el ejemplo? Como este ejemplo nos da una diferencia sutil, digamos, de utilización, que está diciendo que está utilizando casi toda la capacidad productiva disponible. Entonces, esta empresa, en la hoja siguiente, lo que hace es avanzar, también ustedes la tenían disponible, ¿no es cierto? Avanzar por un lado en lo monetario, ¿sí? Aquel dato lo dejamos un poco en suspenso ahora, el de las 1.670 horas. Y ahora avanzamos en lo monetario. Lo monetario